de 10 Horizonte 101.1, con la conducción de Germán Mangione. Cuando el río suena. Periodismo de correntada. Sábados de 10 a 12 por Radio Horizonte 101.1. Cuando el río suena. Siempre de la orilla correcta. You on out there? All right, let's get this thing moving. Don't care how long you go, how long you stay. Hey, good time treatment, bring it home one day. ¿Cómo andan? Buen día, nos vamos acomodando en esta mañana de sábado que arranca una nueva edición de Cuando el río suena y arranca como siempre por múltiples vías de comunicación. Estamos en el 101.1 del dial y en el 89.9 también del dial, si estás en la zona, en la región de San Lorenzo, y si sos de esos oyentes que están lejos, que están en otra ciudad, en otra provincia, y hasta tenemos algunos ahora de otros países, es porque nos está viendo por alguna de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube transmitiendo en Germán Mangione, también en nuestras cuentas de Facebook, y estamos acá hasta las 12 del mediodía haciendo un poquito de radio, acompañándote, contándote algunas de las ideas que vamos recogiendo en la semana, que vamos pensando en la semana, y tratando de hacer un alto para poder pensar un poquito más allá de los titulares, como hacemos cada una de las ediciones de Cuando el río suena. Subime un poquito la cortina, que me acomodo ahí con el mate, y ya estamos arrancando. Bueno, y para pensar esta semana algunas cuestiones que tienen que ver, que yo digo tienen que ver con la política local, y vos me dirás, bueno, pero yo te estoy mirando desde Misiones, a mí qué me importa. Bueno, pero tienen que ver siempre con cuestiones que si vos las identificás seguramente también en el lugar donde estés, de donde nos estés viendo o escuchando, las vas a poder entender y las vas a poder aprovechar como nosotros en estas editoriales que hacemos, con la idea de poder ir pensando juntos, en realidad, algunas de las cosas que suceden. Yo te voy a contar una cosa que pasa acá en nuestra región, y seguramente vos ahí del otro lado, si no sos de acá, te vas a sentir también identificado con esta cuestión, que tiene que ver con las prioridades que a veces tiene la política, ¿no? Con las prioridades. Estamos en el medio de la campaña electoral y todos los candidatos y candidatas intentan también mostrar un perfil, mostrar por qué están preocupados, mostrar qué harían. Y vos sabés que a mí me llamó poderosamente la atención esta semana, por eso no lo pongo con nombres ni nada, porque no es lo importante es poder pensar esta cuestión de las prioridades. Ayer leía la edición del diario La Capital del día miércoles. El diario La Capital, el matutino, centenario matutino de la región. Había un precandidato a concejal de aquí de nuestra ciudad de San Lorenzo, que aprovechaba para mostrar algunos apoyos nacionales que tiene, y se fue a Buenos Aires a sacarse una foto, y se hizo publicar una gacetilla que planteaba que estaba allá en Buenos Aires gestionando algunos beneficios impositivos para las empresas aceiteras de la región. Planteaba que a partir de esto, bueno, la posibilidad de que se beneficiaran las empresas iban a beneficiar al conjunto de la sociedad. Y ese mismo día, ayer, mientras leía eso y quedaba ahí carburando un poquito cuál era el planteo, digamos, cómo es la visión de la producción de nuestra región, cómo es la visión económica de este precandidato, también leía que la Bolsa de Comercio de Rosario, la entidad que agrupa a toda la agroexportación en la región, publicaba un informe que daba cuenta, un informe que hace anualmente, en realidad semestralmente, sobre cómo va la agroexportación. Lo hace en base a las declaraciones juradas que se
que se presentan sobre lo que van a exportar las empresas. Las declaraciones juradas adelantadas. ¿Qué es lo que dice este informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que salía el mismo día casi que este candidato a concejal planteaba que las aceiteras necesitan más beneficios impositivos para mejorar la vida de todos nosotros? Ese mismo día decía la Bolsa de Comercio que en la campaña 2021 que estamos transcurriendo, la campaña de venta de cereales, oleaginosas y subproductos, que son los que venden estas empresas aceiteras, que procesan los cereales y oleaginosas, se anotaron hasta ahora en el primer semestre 74 millones de toneladas de exportaciones. Bueno, un número, todos los números son grandes en la agroexportación, pero cuando vos lo comparás con los números de la campaña anterior, que dicho sea de paso, te contamos nosotros que la campaña 2020, en el medio de la pandemia, mientras se paraba la producción, mientras se caía la actividad económica de casi todos los sectores, este rubro, el de las aceiteras y las agroexportadoras, fue uno de los rubros que nunca paró. Lo saben los trabajadores y las trabajadoras de aquí de nuestra región, que siguieron a partir de ser... mira, ahí nos están escuchando, nos llama Juan, que nos escribe Juan, que está en el pique, dice mientras descansa, escuchando, que se siente identificado con esto que estamos contando. Él está ahí. Él es uno de los trabajadores que fue declarado esencial y siguió laburando en el 2020. Con lo cual, este sector, este cúmulo de empresas, que no son muchas, que son 10 o 12 las que lideran el mercado, siguieron trabajando normalmente durante la pandemia. Normalmente, sí. Y además lo hicieron en un momento de crecimiento de los precios internacionales de estos productos. Te cuento todo esto porque el año pasado ya se habló de cosecha récord y se habló de exportación récord, lo que fue ganancia récord para estas empresas. Bueno, estos 74 millones de toneladas de exportaciones que ahora se anuncian de este primer semestre del 2021, donde todavía estamos ahí intentando despegar un poquito de la situación pandémica, estos 74 millones de toneladas son 10 millones de toneladas por encima de lo que ya se exportó el año pasado en cosecha récord. ¿Se entiende? Y son 800.000 toneladas más de lo que se había exportado en 2019. Y esto se da en un pico histórico de los precios de los commodities, de la soja, del maíz, del trigo, de lo que procesan y exportan estas empresas. Y por supuesto de sus subproductos, como el biodiesel, como el aceite, como la harina, que son los principales productos de exportación de la Argentina. En este informe nos contaba la Bolsa de Comercio de Rosario que la que encabezó el ranking no es una firma de acá de Ricardone, de Aldao. No, es la estadounidense Cargill, que encabezó el ranking de exportadores de granos y subproductos en la Argentina en este primer semestre, con 9 millones de toneladas, 9 millones y medio de toneladas de exportación anotadas. La Cargill vendió principalmente maíz, fue lo que más se exportó. En segundo lugar, ¿sabés quién está? Y siempre digo lo mismo. ¿Qué pensarán aquellos que no querían que intervenga el Estado en Vicentín porque el Estado no tiene que estar en el comercio exterior ni en el comercio de granos? Bueno, en el segundo lugar está el Estado, pero no el Estado argentino, sino el Estado de la República Popular China, a través de su empresa COFCO. La empresa COFCO fue la segunda que está ahí apenas por debajo de Cargill. Cargill anotó 9,4 millones de toneladas de ventas al exterior y COFCO ahí cabeza a cabeza 9,3. En tercer y cuarto lugar están ADM y Bunge también, empresas extranjeras, estadounidenses. Y está en quinto lugar Oleaginosa Moreno, que en realidad es la empresa Glencore, que en realidad es la empresa Viterra, que son los que se fueron quedando con Vicentín y los que se sospecha, esta empresa que algunos dicen suiza, pero que en realidad tiene capitales ingleses, y que se fue quedando con toda la producción de Vicentín y fue creciendo ahora, y es también la que se sospecha en la causa, le fue dando el entramado un poquito de
de vaciamiento y de paraísos fiscales que después usó Vicentín. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque mientras estos números se dan, mientras estas empresas, que en la mayoría, como te cuento, y vos lo sabés, porque trabajás ahí, porque tenés un amigo que trabaja ahí, porque sos de la zona, mientras estas empresas ganan millones y vuelven a tener exportaciones récord, te contamos acá en estos micrófonos hace poquito lo que les costó, lo que les está costando a los gremios del complejo agroexportador negociar con ellas, por ejemplo, digo, para pensar cómo es, ¿no? En esta idea que planteaba el candidato concejal de acá de la ciudad, que hay que beneficiarlas impositivamente para que nos beneficiemos todos. Bueno, habría que preguntarle a los laburantes si se beneficiaron con estas ganancias en ese nivel o les fue difícil poder discutir algún puntito más de la paritaria para empatarle a la inflación. Y uno se pregunta realmente si cuando nos cuentan y nos dicen, porque lo dicen lindo además, ¿no? Y yo puse el ejemplo de este precandidato, pero en general, las grandes fuerzas políticas de la ciudad y de la región piensan más o menos lo mismo. Y si vos ves el recorrido, tienen más o menos esa idea, que hay que beneficiarlas a estas empresas porque entonces así van a producir más y esa producción nos va a ayudar a todos y nos va a venir bien. Y uno se pregunta si la propuesta es que les bajen los impuestos a estas empresas, a estas mismas que te estoy contando, que por tercer año consecutivo tienen ventas récord, con precios históricos. Uno le cuesta creer que la prioridad de la política de la región es mejorarle las ganancias a estas empresas. A mí me cuesta un poquito pensarlo, porque cuando uno piensa el momento en que estamos, digo, el momento en el que, mientras se producen estas ganancias récord, hay en la misma región que es la nuestra, 3 de cada 4 pibes, como contó el otro día aquí en estos micrófonos nuestro compañero Carlos Delfrade, 3 de cada 4 pibes no tienen resuelta una comida como debería ser. 3 de cada 4, mirá qué número, no comen bien. No te digo que no comen, no comen bien. 3 de cada 4 pibes no comen bien. Es en la misma zona en la que estamos entre los 5 lugares con más desocupación de toda la Argentina. Entonces uno se pregunta si ese modelo, esa idea de que si les va bien a las grandes empresas, nos va bien a todos, no ha fracasado. O no es un cuento, o no es el cuento de la buena pipa de la producción. Y entonces, si es así, ¿por qué la prioridad de una parte de la política sigue siendo quedar bien con estos sectores y beneficiarlos? Mientras, como te digo, el resto de la sociedad, la mayoría de los sanlorencinos y sanlorencinas, la mayoría de los santafesinos y santafesinas, están padeciendo problemas profundos de trabajo, problemas profundos en lo ambiental, problemas profundos en lo alimentario, problemas profundos en la infraestructura, de todo, la infraestructura vial. Digo, ¿no será momento, no será al revés? ¿No será el momento de que estas empresas devuelvan un poco de todo lo que le brinda el país? ¿No será momento de que estas empresas aporten un poquito más para mejorar un poco la situación de los que producimos las riquezas? ¿No será momento para ayudar a despegar, para ayudar a recuperar el desastre que hizo el macrismo, el desastre que hizo la pandemia, el desastre que está haciendo la inflación? ¿No será momento que aporten un poquito más para poder volcar esa guita? Un poquito, nadie está hablando de que no ganen. Pero con ganancias extraordinarias podrían volcar un poquito para implementar políticas que generen empleo,
para implementar políticas que reactiven otras ramas de la producción, porque estas generan trabajo, pero ya está, hasta ahí. Y sin embargo estamos entre los 5 conglomerados urbanos con más desocupación del país. ¿No será momento que aporten un poquito más para mejorar el salario de los laburantes del complejo agroexportador? Para fomentar mediante distintos mecanismos el consumo local, la producción local, los comercios locales. Y cuando decimos que aporten un poquito más, capaz que no hace falta aclararlo, pero a veces sí. Estamos hablando de aumentarle un poco los impuestos a 10 grandes empresas extranjeras que son las que manejan el 80% de la producción en Argentina. Vos que tenés un kiosquito en mi barrio, José Hernández, no te preocupes, no estamos hablando de eso, ¿eh? Vos que tenés una pyme que de pedo llega a fin de mes, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay, o como te conté la semana pasada, como se hizo en Villa Constitución, los bancos que son los grandes ganadores de la Argentina. Las grandes exportadoras estas que te cuento, que no son más de 10, y en su mayoría extranjeras. A ellos aumentarle un poquito los impuestos para cumplir un rol en la política de volcar eso a mejorar la vida de las mayorías. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese cuento que te decía de que si a estas grandes monstruos, a estas grandes empresas les va bien, nos va bien a todos y a todas? Porque mientras ellos la juntan en pala mecánica, a la guita, nosotros juntamos en cucharita, con las migajas de lo que se produce, con el trabajo y el esfuerzo local. Y a nosotros nos queda, como decía don Atahualpa, las penas, ¿viste? Te queda la contaminación ambiental, te queda la explotación laboral, te quedan los accidentes laborales, las muertes de los laburantes, y por supuesto que te queda el salario, y decís, bueno, pero estas dan trabajo. Bueno, sí, pero pensalo al revés. De todo lo que ganan estas empresas, que están ganando históricamente como nunca en su historia, lo ganan gracias al laburo y al esfuerzo local, a las condiciones naturales que tiene nuestra región que no existen en el mundo. Se van a ir, me decía uno. Si le subís los impuestos, se van a ir. ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir estas empresas? Si las ganancias que tienen hoy en la Argentina por sus condiciones naturales, por el modelo productivo instalado, por todo lo que ya conocí, por el laburo de tanta gente, no lo tienen en ningún lado del mundo. ¿No pueden un poquito la política ponerse en el lugar de... Yo no le pido que estas empresas sean las que hagan el gesto y hagan el esfuerzo y digan, está bien, estamos ganando demasiado, te vamos a dar... No, está bien, está claro para qué son estas empresas, está claro cuáles son sus objetivos. Ahora, la política me preocupa a mí. La política local, la política provincial, la política de la región. No puede ocupar el rol, no puede tener la prioridad de mejorar la vida de los vecinos y las vecinas, poniéndose al frente de estas cuestiones. Yo sé que no es fácil, pero tenemos ejemplos y muchos, ¿eh? ¿Vos querés que esto sea Venezuela, Cuba? No, te digo ejemplos más cercanos, ¿eh? Vos escuchás lo que contaba el concejal de Villa Constitución y se cuadruplicó la recaudación de Villa Constitución simplemente con aumentarle un impuesto a los bancos que están entre las empresas que más ganaron en la Argentina. Y los bancos están ahí. Y lo pagaron, salvo algunos, como el Nación, que no lo quiere pagar. Pero los bancos lo pagaron y siguen funcionando, y esa guita que entró al municipio tiene un destino hoy para políticas públicas. Aquí en nuestra región, si haces la comparación entre lo que en algún momento ganaban comunas como la de Timbúes, antes de implementar el cobro del DREI extraordinario a estas empresas, y ahora vas a ver las diferencias. No estamos hablando de locuras. Por eso me sorprende las prioridades que tienen algunas fuerzas políticas en nuestra región. Son las mismas que hicieron que ninguna de las grandes fuerzas políticas de la región opinara o dijera absolutamente nada. ¿Te acordás que te lo conté en el silencio de los intendentes?
en aquel editorial, que dijeran absolutamente nada de la posibilidad de que el río Paraná vuelva a ser administrado por el Estado. No opinaron, no dijeron nada. No dijeron nada sobre la destrucción que se está haciendo o que se hizo hasta que se detuvo por denuncias de la Asociación de Abogados Ambientalistas, que también te conté acá, con el sobredragado del Paraná. No dijeron nada. Entonces a uno le cuesta pensar que esta misma gente que no dijo nada va a tener otras prioridades. El gobierno local de la ciudad de San Lorenzo no dijo absolutamente nada. Si no cambian las prioridades de la política y se deja de gobernar y de legislar para los de arriba y los de afuera, es muy difícil que se puedan resolver los problemas profundos que hay en la ciudad y en la región. Es muy difícil. Es muy difícil pensar y ahí caes en esa de no se puede. ¿Qué querés que hagamos? No hay recursos, no se puede. Te dicen no hay recursos en la ciudad que tiene la aduana por la que pasan 2.000 millones de dólares por mes. Tienen el tupé de decir no hay recursos. Y entonces, claro, si vos lo pensás desde ahí, lo pensás sin valentía política, lo pensás de esa manera, difícilmente pueda pensar alguna solución para los problemas profundos como el trabajo, la inseguridad o la contaminación ambiental. Entonces te quedás resolviendo la lucecita, la placita, ¿no? Solo la cosa que se ve por arriba. Y lo profundo, bueno, no podemos, nosotros no nos da. Bueno, me parece que es hora de cambiar las prioridades en la política y empezar a pensar, a tener un poquito más de valentía y empezar a pensar no solo en lo posible, sino principalmente en lo necesario. Uy, se me fue el tiempo, mirá la hora que es. Bueno, viste que este tema a mí me apasiona, se me va el tiempo. Y hoy tengo encima una producción que ahora te cuento, pero poné un poquito de música, siendo las 10:27, poné un poquito de música, Leandro. Hoy musicaliza DJ Leandro Franco, él elige, él define y nosotros escuchamos. Así que no sé qué vamos a escuchar. Y después te cuento un poquito cómo viene el programa de hoy, que va a estar hasta las 12 aquí, en la Radio Horizonte del 101.1. Ni te cuento la cantidad de mensajes que ya hay a esta hora, cuando recién arranca, cuando el río suena. Una mujer.